Bienvenidos amigos y amigas a Relatos del Oculto. Soy yo, su anfitrión, y esta noche les traigo una narración que, a medida que la escuchen, les hará helar la sangre y les hará cuestionar la fina línea entre lo terrenal y lo inexplicable. Les pido que se preparen, que enciendan esa luz tenue y así, si se atreven, que dejen sus comentarios en vivo, porque lo que van a escuchar hoy es real, es perturbador y sobre todo es parte de un legado oscuro que aún nos persigue. Esta historia se centra en el enigmático caso del ermitaño, un episodio que marcó a nuestro querido equipo de investigación en el programa de Extranormal. Recuerdo claramente aquella noche en la que nos enfrentamos a la realidad de lo inexplicable, y mientras relatan sus propios relatos, espero que ustedes, quienes me escuchan, se sientan parte de este relato terrorífico. En el centro de este suceso se encuentra Laura Rivas, una figura tan enigmática como valiente, quien poco después de visitar ese lugar sucumbió a una serie de eventos que desafían toda lógica. Médicamente se detectaron úlceras y el sangrado implacable terminó por llevarla al olvido. Pero permítanme llevarlos al comienzo de esta pesadilla. Era una noche oscura y silenciosa, la clase de noche en la que hasta el viento parece perturbar la quietud del ambiente. Estábamos en el antiguo caserón de una pequeña aldea olvidada por el tiempo, un sitio donde las leyendas y los murmullos se entrelazaban con la brisa nocturna. Aquel lugar era conocido entre los lugareños como la morada del ermitaño. Decían que en sus rincones se escondían secretos tan antiguos y tan siniestros que ni siquiera la luz se atrevía a penetrar. Y sin embargo, allí habíamos ido, impulsados por la sed de conocimiento y la promesa de lo desconocido. Recuerdo que al ingresar el aire estaba cargado de un hedor de humedad y descomposición, y el crujir de las tablas al pisar el suelo parecían un lamento de almas. Laura Rivas, quien era la líder de nuestro equipo, nos había convencido de adentrarnos en ese lugar, alegando que ahí se encontraban pistas de rituales ancestrales. Yo, como muchos de ustedes, me encontraba a la vez fascinado y aterrorizado. ¿Alguna vez han sentido que el miedo se convierte en un palpitar ensordecedor en el pecho, a tal punto que parece resonar en cada fibra de su ser? Pues bien, amigos, esa es la sensación que me embargaba en ese instante. Mientras avanzábamos lentamente por los pasillos oscuros, la linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras inquietantes en las paredes descarnadas. Fue en uno de esos pasillos cuando recibí un mensaje en mi teléfono, enviado de forma anónima a través de un canal de YouTube. El mensaje era críptico, casi un susurro digital. No confíen en las sombras, ellas miran de vuelta. En ese instante, una escalofriante sensación de ser observado me recorrió la espalda. ¿Lo han sentido alguna vez? Esa sensación de que algo o alguien se encuentra justo detrás de ustedes esperando el momento perfecto para revelar su presencia. El mensaje, aunque breve, encendió una chispa de inquietud en todos nosotros. Decidimos continuar, pero la atmósfera se volvió más densa, casi palpable, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de una energía ominosa. Fue entonces cuando de los miembros del equipo, un joven fotógrafo, cuyo nombre prefiero mantener en reserva, se separó momentáneamente del grupo para ajustar los equipos. Lo que nadie supo en ese instante es que aquel joven había sido el primero en tener un encuentro directo con lo inexplicable. Poco después,
Mientras revisábamos el metraje en una pequeña sala improvisada, se reprodujo un video en el canal de YouTube que, según decían, había sido enviado por alguien que presenció la escena. El video mostraba a nuestro compañero vagando solo por los corredores, con la linterna iluminando solo unos pocos metros a la vez, y se oía de fondo un murmullo apenas audible, como si la misma casa estuviera hablando. El audio, distorsionado por el eco de la sala, repetía una y otra vez la palabra que lava la sangre. No, no te vayas. La angustia se apoderó de nosotros al ver la imagen totalmente fragmentada de su rostro, una mueca de horror indescriptible, y la cámara temblorosa que parecía capturar no solo su imagen, sino también su alma en ese preciso instante. Y aquí, amigos, es cuando les pregunto, ¿han sentido alguna vez que lo desconocido se manifiesta a través de un canal digital? Como si el velo entre nuestro mundo y otros se hicieran aún más fino. Comenten en el chat si alguna vez han tenido experiencias similares, porque la verdad es que esa noche cada uno de nosotros se vio envuelto en un torbellino de emociones y que aún nos persigue en la penumbra de nuestros recuerdos. Mientras seguíamos indagando en el caserón, algo aún más perturbador sucedió. Una puerta que parecía cerrada por décadas se abrió lentamente sin que nadie la tocara. El chirrido ensordecedor se mezcló con el eco de pasos que no podíamos atribuir a ninguno de nosotros. Con el corazón en un puño, nos acercamos y descubrimos una habitación que parecía un santuario olvidado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, algunos que recordaban a rituales paganos, y en el centro un altar erosionado por el tiempo. Allí, entre polvo y sombras, se encontraba un cuaderno de notas. Las páginas amarillentas y desgastadas estaban llenas de anotaciones en un lenguaje que parecía un entrelazado de símbolos y palabras que, aunque ininteligibles a simple vista, transmitía un terror primitivo y ancestral. Mientras leía en voz baja, sentí como cada palabra era como un golpe en el alma. El cuaderno hablaba de invocaciones, de pactos oscuros y de la presencia ineludible de seres que habitaban entre lo invisible y lo palpable. Fue en ese momento cuando comprendí que Laura Rivas, en su afán por descubrir la verdad, había irrumpido en un territorio que jamás habría querido salir, y por desgracia, esa misma energía oscura parecía haberse adherido a ella, arrastrándola hacia un destino sellado por las fuerzas que habitan en la penumbra. La tensión se volvió insoportable, y en un rincón del caserón se percibió un murmullo constante, casi imperceptible, que parecía surgir de la mismísima tierra. A medida que el grupo se dispersaba entre el desconcierto, algunos juraban haber visto figuras moviéndose en la periferia de la luz de las linternas, sombras con contornos humanos pero con movimientos totalmente antinaturales, como si no obedecieran las leyes de la física. Yo, por mi parte, me sentí invadido por una mezcla de miedo y fascinación, como si un poder invisible me empujara a descubrir la verdad a cualquier costo. De repente, una voz se enlazó en medio del silencio, una voz que, aunque suave, retumbaba en cada rincón del caserón. «Laura, vuelve». Esa palabra, dicha en un tono que parecía provenir de la mismísima oscuridad, hizo que todos se volvieran hacia la fuente del sonido. Fue entonces cuando comprendimos que lo inexplicable había dejado de ser una mera leyenda para convertirse en una amenaza tangible. La atmósfera se volvió opresiva, como si el mismo aire se hubiese vuelto denso y letal. El eco de aquella llamada parecía multiplicarse, resonando en nuestros corazones con un latido de fatal presagio.
Quiero detenerme un instante y preguntarle a ustedes, estimada audiencia, ¿qué harían si en medio de la noche, en el silencio absoluto, una voz les susurra su nombre? ¿Respondería o intentarían huir? Sus respuestas me ayudan a comprender que el miedo es una experiencia profundamente personal y, sin embargo, compartida por todos nosotros. Mientras el grupo intentaba recomponerse y buscar una salida, la realidad comenzó a desdibujarse. Los pasillos se alargaban de forma antinatural y cada vuelta parecía conducir a una repetición de la misma oscuridad. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el latido de nuestros corazones, creando una sinfonía de terror. Fue en ese momento cuando me encontré solo, separado del resto del equipo, en una sala que parecía haber sido preparada especialmente para que uno enfrentara sus peores temores. Allí, en la penumbra, pude ver una silueta que se movía lentamente, una figura encorvada de rasgos indescriptibles. La figura parecía comunicarse a través de sus gestos, invitándome a acercarme, como si quisiera revelarme un secreto oculto en lo más profundo del abismo. Con la voz temblorosa, me dirigí a la figura. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta no fue verbal, fue un estremecimiento en el ambiente, una vibración que parecía retumbar en mi mente. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándome con una sensación de vacío y un terror inenarrable. Esa imagen quedó grabada en mi memoria y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo revivir aquel encuentro con una intensidad que me hiela la sangre. No pasó mucho tiempo antes de que el caos se desatara por completo. Los demás miembros del equipo comenzaron a desaparecer uno a uno, arrastrados por corrientes de aire que parecían abrir grietas en la realidad. Yo logré escapar de esa pesadilla física, pero la marca de esa noche quedó impresa en mí de manera indeleble. A cada paso que daba, sentía que algo me seguía, una presencia que no cesaba de acechar en la periferia de mi visión. Y fue entonces cuando recibí la noticia devastadora. Laura Rivas, la intrépida líder que nos había guiado hacia lo desconocido, había sucumbido a un mal invisible. Poco tiempo después de ese fatídico encuentro, se le diagnosticaron úlceras gastrointestinales inexplicables, y el sagrado interno fue implacable, arrebatándole la vida en un abrir y cerrar de ojos. Los médicos jamás pudieron explicar la rapidez y la severidad de su deterioro, y en muchos círculos se comenzó a murmurar que la misma oscuridad que habitaba en aquel caserón se había adueñado de ella. Quiero que se imaginen, amigos, la devastación y el miedo que se apoderaron de aquellos que conocíamos a Laura. Ella era la luz en medio de la oscuridad, una fuerza que nos impulsaba a buscar la verdad y ver cómo esa luz se apagaba tan repentinamente como un golpe de rotundo en nuestros corazones. Muchos de nosotros hemos intentado encontrar una explicación que sea racional, pero cada vez que reviso las grabaciones y cada vez que vuelvo a aquel lugar, siento que algo inexplicable se cierne sobre mi alma. ¿Será que algo la obsesionó por lo que ocultó? ¿O se pudieron abrir algunas puertas que deberían permanecer cerradas? ¿O acaso hay fuerzas en este mundo o en otros que se alimentan de nuestra curiosidad, esperando el momento exacto para reclamarnos? Mientras hoy les relato esta experiencia, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, estoy transmitiendo un legado de advertencia. Les pido que, si alguna vez se encuentran ante la tentación de explorar lo desconocido, lo hagan con extrema cautela. Las voces del pasado y las sombras del presente son testigos de que algunos secretos no deben de ser revelados,
y aunque la búsqueda de la verdad pueda llevarnos por caminos sin retorno. Ahora me gustaría invitar a quienes me están escuchando a reflexionar. ¿Cuánto estarían dispuestos a arriesgar en aras de descubrir lo oculto? ¿Vale la pena sacrificar la paz y la seguridad en pos de desvelar misterios que tal vez están destinados a permanecer en la penumbra? Es un dilema tan antiguo como el tiempo mismo, y cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una experiencia que, aunque parezca salida de una pesadilla, es real para quienes la han vivido. Recuerdo que en medio de aquel caos, mientras la desesperación se apoderaba de mí, encontré en un rincón del caserón un antiguo relicario. Era una especie de medallón grabado con símbolos que no pude descifrar. Al tocarlo, una oleada de frío recorrió mi cuerpo y por un breve instante sentí que el tiempo se detenía. En ese momento comprendí que no era yo quien había sido perseguido, sino que yo estaba destinado a ser parte de esa historia oscura. Esa noche, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujó, y cada uno de mis sentidos se convirtió en un recordatorio de que lo que habíamos desatado jamás podría ser contenido. En las semanas siguientes, tratamos de racionalizar lo sucedido. Algunos se aferraron a explicaciones científicas, argumentando que el estrés y la adrenalina podían haber inducido a estas alucinaciones colectivas. Pero, ¿acaso se puede negarlo toda evidencia? Las grabaciones, las imágenes, el video anónimo de YouTube, todos los fragmentos formaban parte de un rompecabezas macabro que no tenían una solución lógica. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de nuestro compañero desaparecido, la silueta del ermitaño y la figura que me había llamado a lo profundo de la oscuridad. Y en un rincón de mi mente, la voz de Laura resonaba con fuerza, como un eco que clamaba justicia o quizás una advertencia final. Hoy, mientras me dirijo a ustedes, mi voz tiembla con una mezcla de recuerdos y terrores vividos. Quiero que sepan que esta experiencia me cambió para siempre, que la obsesión por desentrañar lo oculto tiene un precio demasiado alto. A veces, en medio del silencio de la noche, siento que la oscuridad me observa, que las sombras se alargan y me susurran que en algún lugar, el alma de Laura Rivas y la esencia del ermitaño aún deambulan, buscando venganza o redención. Y es precisamente esa dualidad, ese entorno enfrentamiento entre la luz y la sombra, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Les imploro, queridos oyentes, que sean cautelosos con aquello que no comprenden. La curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero también pueden abrir puertas a realidades que jamás imaginamos. No permitan la fascinación por lo oculto, que eso los arrastre hacia los abismos de lo que no puedan escapar. Al final, lo que pareció un simple reto investigativo se convirtió en una pesadilla que marcó a cada uno de nosotros, recordándonos que hay secretos demasiado oscuros para ser revelados a la luz del día. Mientras concluye este relato, quiero que se tomen un momento para contemplar lo que significa enfrentar lo inexplicable. Piensen en la noche, en la soledad y en esa sensación persistente de ser vigilados. Cada sombra, cada sonido, cada susurro puede ser la manifestación de algo del más allá. Y es esa incertidumbre, esa mezcla de terror y fascinación, la que nos mantiene despiertos y nos impulsa a seguir buscando esas respuestas, aunque sepamos que algunas preguntas tal vez jamás deben ser respondidas. Gracias por acompañarme en este viaje por el lado oscuro de la inexistencia. Espero que mis palabras hayan logrado transmitirles, aunque sea una parte, el estremecimiento que sentí aquella noche
en el caserón del ermitaño. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus propias experiencias y sobre todo mantener una mente abierta, pero siempre vigilante ante lo que acecha en la penumbra. Recuerden, la oscuridad siempre está a un paso de la luz, esperando el momento en que bajemos la guardia. Hasta aquí el relato de hoy.